Muchísimas gracias. Con su venia, diputada presidenta, y aprovecho para saludar al magistrado presidente del Tribunal de Justicia, mi querido amigo Rafael Guerra. ¿Cómo está? Gracias por estar acá. Creo que hay varias cosas que son importantes que nos lleva el 8 de marzo hacia. La primera, sin duda, es hacer un análisis de dónde estamos, en qué estamos. Después quizás sigue un análisis de hacia dónde vamos. Y sin duda que tiene una parte fundamental de denuncia. ¿En dónde estamos? Aquí quisiera reconocer varias cosas importantes en lo que tiene que ver con este poder, con el legislativo. Varias cosas que tenemos pendientes, como la importancia de reconocer la gestión menstrual digna como un derecho humano dentro de la Constitución de la Ciudad de México. Y hablando de constituciones, sin duda vale la pena celebrar que en la Constitución francesa ya está el derecho al aborto. Así que les pido un aplauso para las feministas francesas que le avanzaron y que nos están marcando un camino y que es importante. Sin duda que uno de los pendientes de este órgano legislativo es sacar el aborto del Código Penal, que no tiene ningún sentido que siga ahí y que es la idea de seguir criminalizando a las mujeres. Emociona mucho la recién pasada reforma a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque reconoce el trabajo de las compañeras policías, de las compañeras que trabajan en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la unidad de género y que la han cincelado día con día para que las mujeres ahí adentro tengan muchas mejores condiciones laborales. Me enorgullece porque se trata de cuidar a las que nos cuidan. Muchas cosas habría que reflexionar sobre la participación política de las mujeres. En el evento del tribunal del día de ayer, en la conmemoración del 8 de marzo, el jefe de gobierno Martí Batres hablaba de cómo ha cambiado la forma de legislar desde que llegaron las mujeres masivamente al poder legislativo. Y él decía, cambiaron hasta las formas de debatir y luego ya no siguió el chisme. Yo creo que sería buenísimo que políticos, compañeros que han estado ahí, que antes solamente hablaban con señores, nos platiquen desde su perspectiva qué ha cambiado, esas formas que han cambiado. Por ejemplo, la salida del alcohol, que eso es interesante. ¿Cómo ha cambiado eso la lógica de conversación legislativa? En este Congreso hemos aprobado cosas muy importantes y es importante también reivindicar el servicio público a través de políticas públicas con enfoque feminista y de derechos humanos. Se ha avanzado de manera importante en la construcción de un mundo por y para mujeres. Aquí tenemos pendiente la reforma sobre acecho, sobre la violencia vicaria en el Código Penal. No podemos terminar sin resolver ese pendiente. La reforma para armonizar el feminicidio, reformas al Código Civil en materia de deudores alimentarios, un pendiente tremendo, y reformas en materia de violencia familiar. Por ahí estamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién falta por sumarse a la revolución pacífica más grande de la historia? Sin duda que faltan muchos compañeros, pero también celebramos que muchos ya están acá, que muchos se ponen el espejo enfrente de la masculinidad tóxica y empiezan a pensar desde otros lugares. ¿Qué hace falta? Y eso lo celebro, que sin duda vamos hacia la construcción de una sociedad de cuidados, hacia la construcción de un paradigma político enfocado en los cuidados, que va a poner al centro a las personas que hay que cuidar y a quienes las cuidan. Y eso es fundamental. Y tenemos ejemplos muy importantes que ya están accionando. Todo el ejemplo del sistema de cuidados que ya está aplicando en Iztapalapa, con las lavanderías, con los comedores comunitarios, con las clases para los chamacos en las tardes, con las casas de cuidado del adulto mayor, con las casas para resolver el asunto de adicciones, para tratarlo de una manera no punitiva, de una manera que ayuda. Esas son las cosas concretas de un sistema de cuidados y sin duda en la imaginación posible
de una política del cuidado, pues vale la pena pensar en cómo hacemos para que todas nuestras calles, todos nuestros espacios, todas nuestras instituciones se conviertan en espacios en donde una niña pueda transitar tranquilamente. Como bien han dicho tanto Clara Brugada como la doctora Sheinbaum, la idea de los caminos seguros es esa. Si una niña puede caminar por aquí tranquilamente, entonces cualquier persona puede caminar por aquí tranquilamente. ¿Y qué pasa si entonces empezamos a imaginar un mundo en donde una niña de 11 años pueda caminar tranquilamente? ¿Qué pasa si imaginamos edificios de gobierno, instituciones, incluso nuestros propios partidos, y nos preguntamos, ¿una niña de 11 años podría transitar tranquilamente por aquí? Y desde ahí construimos. Desde ahí parte el diseño arquitectónico, desde ahí parte el espíritu de construcción. Pero no podemos ser amorfas, ni frívolas, ni variables. Esta es una causa que requiere muchos cambios. Es la revolución pacífica más grande del mundo, pero es una revolución que construye todos los días, con muchísima fuerza, y lo veremos el día de mañana en la marcha como lo hemos visto. Pero es importante reflexionar cómo en los últimos 25 años ha habido unos cambios fundamentales. Hasta hace 25 años estaba en el Código Civil pedirle permiso a tu marido por un montón de cosas. A veces se nos olvida, esa cara pongo yo, Alicia, cada vez que me acuerdo. Imagínate tú que viviéramos en esa época en donde le tengo que pedir permiso a mi marido para trabajar, que parte de tu solicitud de trabajo pones tu foto, tu comprobante de domicilio y el permiso de tu marido. Bueno, hasta hace 25 años así era la cosa, y no se nos puede olvidar de dónde venimos. La izquierda y los movimientos de mujeres han logrado muchas cosas al trabajar conjuntamente. Un par de datos, porque en el ánimo de no frivolizar, es importante aprender cómo se miden los datos en lo que tiene que ver con la violencia hacia nosotros. Si han aumentado las llamadas de emergencia al asterisco 765, más del doble, es una gran noticia. Eso significa que las mujeres se están atreviendo a denunciar porque encuentran, uno, que alguien les contesta y que las canaliza de forma adecuada. Ojalá las llamadas de emergencia tengan cada vez más auge, porque todavía hay muchas violencias que no se denuncian, que prefieren callarse. Otro dato que es importante, ha aumentado de forma importante la vinculación a proceso para los casos de feminicidio. Es decir, eso significa que se reduce la impunidad, porque si aumenta la vinculación a proceso significa que las fiscalías están haciendo mejor su trabajo y que los tribunales están haciendo mejor su trabajo. Por lo tanto, se reduce la impunidad. Conceptos para tenerlos claros. Y ahora quisiera cerrar con hacer una observación de cómo se van moviendo las estrategias del patriarcado, porque son muy interesantes. La primera estrategia, que digamos está relativamente superada, es manejar esta idea de las mujeres no pueden, no saben, no son capaces, etcétera. Todavía la seguimos padeciendo en muchos espacios, pero digamos que cada vez es más un argumento imposible de sostener. Siguiente paso del patriarcado, un poco lo que relataba la compañera Ana Villagrán. Sí pueden, pero quietas, que me hagan caso. Y eso es muy interesante. He estado observando de pronto pues estos 2 años y medio, cómo se comportan las dirigencias de nuestros partidos, porque la verdad es que son una hoja en blanco. Es nada más cosa de observar con cuidado. Es interesante, yo nunca me hubiera sentido como que mi jefe es el líder del partido, o como que mi jefa es la coordinadora del grupo parlamentario o la vicecoordinadora. Mis jefes y mis jefas son el pueblo de México, lo cual no significa que no te haga caso muy seguido, Marta Ávila, pero es interesante cómo vamos construyendo otro tipo de relaciones. En ese sentido, vale la pena
preguntarnos otra vez en qué consiste la sororidad. Porque el tercer paso del patriarcado es establecer esta narrativa de nos peleamos entre nosotras, porque no nos soportamos, porque bla, 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 ¿no? Luchas en lodo, peleas en gelatina. Es como el sueño patriarcal constante y todo el tiempo se repite en las narrativas. Vale la pena observar que para las políticas de este momento, para las mujeres en la política de este momento, el gran reto a vencer es esta narrativa patriarcal de que no podemos trabajar juntas. Y yo sigo apostándole a que podemos trabajar juntas, porque si las cúpulas de nuestros partidos siguen siendo clubs de Toby, nosotras no importamos nada. Y aquí viene la parte de la denuncia. Porque hoy en la mañana volvió a circular por las redes sociales este chat entre funcionarios de la Benito Juárez, entre ellos el actual candidato Santiago Taboada. Ya ven que se autonombran los Ocean, que es muy interesante el nombre de los Ocean, porque viene de la película Ocean's 11, cuyo título en español es La Gran Estafa. Entonces, ahí hay una casualidad muy simpática. Y además es interesante porque los Ocean's 11 son George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt y otros machuchones así guapotes. Entonces es interesante que se vean a sí mismos como George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt. O sea, en términos de análisis de masculinidad tóxica, es interesante para que lo pensemos. Entonces circula este chat por las redes sociales en donde uno le dice a Santiago Taboada, ya llegaste a la oficina, pinche pendejo, no sé qué. Y el otro le contesta, si vengo diario, pendejo, hasta vino a verme tu secretaria, que por cierto está bien rica. Y le contesta el otro, sí, está bien rica la chaparrita. Y luego el otro le contesta, si ganan los Pumas, yo me cojo a tu secretaria, pero si pierden, tú te coges a la mía. Finas personas. Interesante no perder la memoria, porque lejos está, ya no digamos del respeto a las mujeres, de considerar que las mujeres somos otra cosa y no un orificio para eyacular. Entonces, como luego se autonombran feministas, es importante recordar quiénes son, porque en los Oceans no hay mujeres, ni una sola. Así que voy a terminar ya nomás haciendo un buen anuncio, con el permiso del presidente del tribunal, porque hemos estado platicando de firmar un convenio para hacer un avance importante en el registro de deudores alimentarios. Entonces, platicamos que ya lo vamos a hacer y si me permite, presidente, pues lo voy anunciando, ya lo anuncié, ya lo comprometí, pero que vamos a firmar este convenio para que avance el registro de deudores alimentarios como una herramienta que de veras sirva para ayudar a las mujeres. Así que agradezco su presencia acá. Y bueno, sin duda es tiempo de mujeres transformadoras y de izquierda. Muchas gracias.